ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقها. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas. Hoy, el lunes, estamos de nuevo aquí. A ver si me acuerdo de la fecha, son 23 de marzo de 2015 y estoy encantado de estar de nuevo con mi compañero y nuestro querido Sheikh Mohammed Said Alias. Assalamu alaikum. ¿Qué tal estás? Bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pues le decía que hoy estamos de nuevo después de una semana que no hemos estado con consultas islámicas y de nuevo encantados, inshallah, de recibir sus preguntas, como ya lo hemos hecho a través de las redes sociales, pero de todas formas les recuerdo las diferentes vías que tienen ante ustedes, sobre todo el número de teléfono que es el 911 7302 51, 911 7302 51 y también el correo electrónico que es consultas@cordobainternacional.com y la página de Facebook de Consultas Islámicas, que es facebook.com/consultas islámicas, como bien reflejado en la pantalla. Hermano Mohammed Said, empezamos, si te parece, con algunas dudas que hemos recibido, algunas que son muchas a través de las redes sociales, y te lanzo, por ejemplo, esta primera de un hermano que se llama Mustafa Ben Abdullah. Nos dice: Assalamu alaikum, hermanos, tengo una compañera de trabajo que me preguntó acerca del yihad y si los de ISIS, lo que se autodenomina el Estado Islámico, actúan según dice el Corán, que dice Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero sallallahu alayhi wa sallam, que la paz sea con él, acerca del yihad. Muchas gracias, hermanos. ¿Y para cuándo será el próximo programa? Entonces, inshallah, simplemente son dudas que últimamente se están planteando muchísimo acerca de un concepto como el yihad y lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala y su bendito mensajero, que la paz sea con él, acerca de este tipo de grupos que realmente han manchado la imagen del Islam en el mundo. En efecto. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin wa naktafa atharahum wa istanna bihudahum ila yawm al-fasl al-azim. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Respecto al tema del yihad o la yihad que se comenta últimamente, yihadismo, yihadista, terrorismo yihadista, los yihadistas se han detenido a 4 yihadistas, están haciendo la yihad, han declarado la yihad. Es un término, realmente, como dije en su momento, es un término que han usurpado los terroristas y han profanado los medios de comunicación occidentales, ¿no? Sí. El concepto del yihad es un concepto muy noble en el Islam, que abarca muchos aspectos de la vida y no significa más que el esfuerzo noble de superación, la dedicación, el sacrificio, la entrega, el afán de superarse, el afán de sacrificarse por los demás en todos los aspectos de la vida, el aspecto personal, espiritual, familiar, social, profesional, hacer un esfuerzo por la causa de Allah, para complacer a Allah, ya que nuestra vida toda es dedicada a Allah subhanahu wa ta'ala. Toda es jihad, ¿no? Toda es jihad y es verdaderamente, como menciona el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith, aunque su cadena de narración es cuestionable, cuando volvía de una batalla, sobre todo de la batalla de Khaybar, dijo: ahora acabamos de terminar el jihad al-asghar, la jihad menor, y vamos a empezar la yihad mayor. Dijeron: ¿acaso no estábamos en la yihad mayor, que era el sacrificio, dar la vida, luchar por defender la libertad religiosa y luchar en contra de aquellos que han demostrado hostilidad y persecución a los musulmanes? Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: eso es la yihad menor. El yihad al-akbar es jihadun nafs. Digamos, el gran esfuerzo, la gran yihad es adiestrar
nuestro ego, mejorar nuestro carácter humano y mejorar nuestros modales y nuestra manera de comportarse. Insisto en que la cadena de narración de este hadith es cuestionable, pero el significado es correcto, ¿no? Porque limitar simplemente el concepto de la yihad a la lucha armada y bélica, porque los contextos coránicos, cuando Allah habla de jahidu fi sabilillah, yujahiduna fi sabilillah, no va exclusivamente relacionado con contextos bélicos, sino luchar por la causa de Allah y donar por la causa de Allah. La causa de Allah abarca toda la vida humana, construir, contribuir positivamente, ayudar, guiar, divulgar el conocimiento, el buen comportamiento, los buenos modales, la buena conducta, establecer la paz, el diálogo y luchar por la vida digna, luchar por los derechos. Y si hay que recurrir al esfuerzo bélico a la hora de defender la vida, a la hora de defender la libertad religiosa, a la hora de defender los derechos humanos, pues es algo legítimo que es amparado no simplemente por los textos sagrados de las religiones, sino también por los códigos establecidos por los humanos, ¿no? Mundialmente, internacionalmente, según el Código Internacional, contempla el derecho de la autodefensa ante un ataque de un país, cuando corren riesgo nuestras vidas, etc. Por lo tanto, la lucha bélica, no negamos de que en el Islam no exista digamos, la lucha bélica, la guerra, ¿no? Tiene sus preceptos, tiene sus contextos y tiene sus condiciones. Es decir, de todas formas, cuando el término yihad se esté utilizando en un contexto bélico, que como bien has dicho, el significado real es muchísimo más amplio de ese contexto bélico, estos actos terroristas no tienen nada que ver con el yihad a la que hace referencia el Corán, ¿no? En absoluto, ¿no? Insisto en que el yihad no se limita simplemente a la lucha bélica, sino es un aspecto mínimo, muy limitado, muy restringido, regularizado, ¿no? Y legislado por la jurisprudencia islámica. Y luego lo que hacen esas personas es violar otros preceptos. La lucha bélica, como los otros aspectos de la vida, están regulados en la jurisprudencia islámica. Tienen sus condiciones, tienen sus contextos, tienen su ética, tienen sus preceptos específicos, etc. Ahkam al-harb fil Islam, ¿no? Es un apartado en el fiqh, en el derecho jurídico, que habla de los aspectos de la guerra cuando surja y cuando haya, digamos, posibilidad para ello o necesidad para ello. Sí. Hay preceptos de la guerra, hay condiciones y hay ética de la guerra. Todo lo que están haciendo esas personas no tiene nada que ver. Vulnera todas esas bases, salen del marco del Islam a la hora de violar esos preceptos tan básicos, no representan el Islam ni a los musulmanes, y lo que hacen no se le puede denominar de otra manera sino como terrorismo, sino como barbarie, asesinato, crimen. Nada más. Sí. Una cosa que realmente es paradójica, ¿no, hermano? Y es que cuando los medios de comunicación utilizan palabras como yihadismo, yihadista, ¿no crees que están legitimando a estos grupos como ISIS o otros grupos terroristas? Legitimándoles, ¿por qué? Porque estos grupos se quieren, digamos, acaparar el término yihad para justificar sus acciones criminales, y los medios de comunicación le están legitimando diciendo, sí, lo que hacéis es el yihad, mientras que la gran mayoría de los musulmanes decimos, no señores, eso no es el yihad, ¿no? Por supuesto, les están brindando un protagonismo que ellos mismos buscan, y aparte todos entran en ese perfil de exhibicionistas, ¿no? Porque alardean y hacen propaganda de sus hazañas, etcétera, y su barbarie, y lo que hacen los medios es efectivamente otorgarles ese adjetivo tan noble que les da una legitimidad ante ellos mismos y luego ante ciertos grupos que todavía piensan que esa gente, esa gente defiende la lucha por la causa de Allah, están en contra de los opresores, de los enemigos declarados del Islam, de aquellas potencias mundiales que pretenden acabar con el Islam y los musulmanes. Por lo tanto, les legitiman a través de atribuirles ese, digamos, adjetivo tan noble que es el yihad, ser alguien que defiende
defiende la causa de Allah subhanahu wa ta'ala es algo tan noble, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en sus hadices habla de que el jihad dirwatu sanamil islam, es la cúspide del islam, es la jihad en su dimensión global, más amplia, es el esfuerzo, el sacrificio por complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Efectivamente, el objetivo de la religión es ayudar a la persona a que escale, digamos, en la adoración de Allah hasta llegar a buscar esa complacencia en todos los aspectos de su vida. Sí. Limitarlo simplemente al aspecto bélico creo que es un gravísimo error. Debemos de replantear el uso y revisar el uso de esos términos a la hora de referirnos a un concepto tan importante y limitarlo al aspecto de terrorismo, de crimen, de barbarie, sin atribuirles ni el adjetivo de islámico ni de yihadista. En este contexto también nos llegan algunas preguntas de una hermana que se llama Ana Martín. Sus preguntas son muy buenas en realidad en esta misma línea, y te leo algunas. Dice: Assalamu alaikum, tengo varias preguntas que me gustaría mucho resolver, quizá a través del canal y de consultas islámicas, o si no, a través de otro medio, inshallah. Dice: ¿por qué en el Sagrado Corán se nombra luchar por la causa de Allah, la opción de dejar la casa y la familia, etcétera, y luchar por la causa de Allah como algo favorable? Me gustaría saber a qué se refiere. No siempre he dicho que se menciona el aspecto de la jihad en la lucha. Hay contextos con los que dice yuqatiluna fi sabilillah. Es decir, disculpa que te interrumpa, el Corán, la terminología que usa el Corán, realmente la jihad la usa en un sentido muy amplio. Para el contexto bélico usa otros términos que es el qital. Efectivamente, habla de la guerra, habla del combate. Yujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, fi sabilillah bi anfusihim walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana fajahidhum bihi jihadan kabira. Con el Corán. Esto es hace esfuerzo en transmitirles la palabra de Dios. Y se menciona el término jihad en contextos mequíes, incluso antes de que la umma tenga el permiso para recurrir a la lucha bélica, que sabemos que el primer permiso que recibe la comunidad musulmana para utilizar, digamos, la lucha armada es en el año 2 de la Hijra, después del éxodo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y la palabra jihad en el Sagrado Corán se menciona en contextos coránicos muy anteriores, en Surat al-Furqan y en Surat al-Ankabut, en contextos anteriores al éxodo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, donde no estaba permitido ni siquiera la lucha. Ese es un argumento inmejorable que apoya esta visión de que el jihad no se puede reducir a una realidad bélica. Por supuesto. Porque antes de que existiesen guerras y batallas en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam se hablaba del jihad. Y también en los contextos que hablan de luchar por la causa de Allah, dejando la riqueza y dejando, digamos, nuestro ego, porque habla de nafs, no simplemente, no se refiere específicamente a ruh, al alma, a la vida, ¿no? Dejar nuestras vidas es un término que también utilizamos coloquialmente. Dice, me estoy dejando la vida en este asunto. Me estoy dejando la vida en los estudios. Dejar la vida por la causa de Allah es llegar al máximo esfuerzo para complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Dedicar la vida. Dedicar la vida, que tu vida gire en torno a la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. En los contextos bélicos, pues está claro, ¿no? También la lucha armada necesita financiación, que es dejar nuestra riqueza, si se da el caso, y también no darle mucho valor a nuestra vida, sobre todo para defender nuestros derechos y defender la causa de Dios. Barakallahu fik. Una aclaración, y es un punto realmente que quizá ilustre lo que estás diciendo, es la primera ayah que da el permiso a las personas que estaban alrededor del profeta sallallahu alaihi wasallam, tanto Muhammad sallallahu alaihi wasallam como sus compañeros, para poder llevar a cabo la lucha armada en contra de los maquíes que les perseguían. ¿Qué dice esa ayah? Porque ahí se refleja la finalidad. Por supuesto, la ley de Surat al-Hajj, de la sura de la peregrinación, udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Se le fue permitido a aquellos que fueron oprimidos
tratados injustamente. Tratados injustamente y expulsados de su tierra, porque efectivamente tenemos que volver al contexto histórico. El profeta Muhammad fue expulsado de su tierra y los sahaba que le acompañaron en el éxodo fueron expulsados. Y al salir de Meca hacia Medina, expropiaron sus riquezas, sus propiedades, sus casas, sus negocios y robaron todo lo que habían dejado. Por lo tanto, han sido oprimidos, expulsados, maltratados injustamente y Allah subhanahu wa ta'ala les dio el permiso para defenderse ante semejante hostilidad y opresión e injusticia. Ahí fue el primer permiso. Y también hay un contexto coránico en Surat al-Baqarah que dice Allah subhanahu wa ta'ala Kutiba alaykum al-qitalu wa huwa kurhun lakum. Esto nos habla de que la guerra en el Islam no es un fin, sino es un medio. Y un medio que hay que evitar siempre que se pueda, porque es algo que se nos fue prescrito, pero nos desagrada, no nos gusta. Algo que sabe Allah, que es algo que nos supone mucho esfuerzo y mucha dedicación. Y lo dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith: "La tatamannaw liqa al-adu". No deseéis enfrentaros con el enemigo. Walakin idha ibtulitum fasbiru. Pero si tenéis que pasar por esa prueba, tenéis que ser perseverantes y pacientes y dedicar el esfuerzo oportuno para ello. En ese caso no se puede hablar de guerra santa en absoluto, porque el propio Corán dice que la guerra es un mal por supuesto, necesario. Y tenemos la orden de Allah subhanahu wa ta'ala a su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "In janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah". Si se inclinan hacia la paz y hacia el pacto que salvaguarda la vida, acéptalo y inclínate hacia ello. Y ese es el afán del Islam, buscar la paz, el diálogo, pero lógicamente es un sistema de vida que responde a la naturaleza humana y a los contextos lógicos y reales, y existe el mal y existe el bien, y no habrá más remedio que recurrir a veces a la lucha armada para establecer ese orden y establecer esa justicia, pero siempre siguiendo unos preceptos, siguiendo unos protocolos, unas condiciones y una ética. Exacto, la ética de la lucha en el Islam, que es, como bien has dicho, ocupa capítulos de jurisprudencia islámica. Incluso el profeta sallallahu alaihi wasallam y los compañeros del profeta. Solamente subrayar una última cosa: el aspecto de la lucha bélica en nuestra jurisprudencia es un aspecto de Estado. Es un aspecto de política de Estado, no de individuos. Es de siyasa shar'iyya y es de waliyul amr, es del gobernante. No podemos, como individuos, como integrantes de la comunidad musulmana, estemos donde estemos, aunque suframos esa hostilidad y aunque suframos esa agresión, en el concepto de organizarnos en ejércitos o en grupos armados o en milicias y tomarnos la justicia por nuestra mano. Eso en nuestra jurisprudencia está rechazado, está condenado y está considerado incorrecto. Y es hiraba, es corrupción en la tierra, y es, digamos, vandalismo y crimen y terrorismo. Exacto. Es una cuestión de Estado, lo tiene que valorar el gobernante, lo tiene que valorar el gobierno del Estado islámico o musulmán en su caso, y es una cuestión que se debe regir acorde a la política de Estado, no de la valoración de los individuos. Eso que quede claro. Barakallahu fik. Otra pregunta, quizá basada en algunos estereotipos, dice, respecto a esto, ¿por qué se recomienda no establecer amistades o no confiar en aquellos que no son creyentes en Allah, el único, sin asociadores, como los que consideran al ungido hijo de Allah, etcétera? Acabad con ellos y no confiéis en ellos. Dice que el Corán nos manda no establecer amistades quizá con gente no musulmana. No tengo constancia de un texto que hable específicamente de esto sin los matices, ¿no? del contexto histórico, el contexto del mismo pasaje coránico. Cuando estamos hablando de los enemigos, por supuesto, en un estado de guerra, un estado de una enemistad no declarada, no podemos tomar como aliado a un enemigo que está buscando aniquilarnos y acabar con nosotros. Pero en el estado de paz, en el estado de convivencia y la misma vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la misma práctica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos lo asegura. Trató en su Medina con diferentes tribus, estaba conviviendo con 3 tribus judías en su contexto geográfico, Banu Qurayza, Banu Qaynuqa y Banu Nadir. Tuvo la constitución de Medina, recogió la libertad religiosa de las minorías que compartían espacio con el
profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubo pactos con los cristianos de Najran y los cristianos de Bahrein. También el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aceptó la emigración de sus compañeros a Abisinia, donde era un estado católico, cristiano, etc. Y su práctica diaria tenía un sirviente judío, se casó con nuestra madre Safía, que era, digamos, de confesión judía y se convirtió al Islam. Nuestra madre María también era copta y se casó con ella el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y tuvo un hijo de ella, Ibrahim radiyallahu anhu arda, y falleció de niño. Se endeudó con un judío, aceptó la invitación de judíos, tuvo delegaciones, visitas de las otras confesiones, de cristianos, de Najran, de Bahrein, de Abisinia, etc. Su práctica nos lo enseña, y luego los pasajes genéricos del Sagrado Corán que nos llaman a la buena conducta. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ وَادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ. Allah nos prohíbe tratar con equidad y con benevolencia a aquellos que nos han oprimido, etc. Tratar bien a la gente del libro, dialogar con ellos, aceptar su creencia. Entonces, si nos olvidamos de todo esto, nos centramos en contextos específicos que hablan de guerra, de tener cuidado de los enemigos, etc., yo creo que es malinterpretar el Sagrado Corán, sacarlo de su contexto y confirmar más, digamos, esos estigmas y esos estereotipos que utilizan los mismos enemigos del Islam para tachar al Islam de violento. Tenemos con nosotros a el hermano Abdul Qadir desde Granada, que nos quería preguntar algo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullah. Yo vivo en Granada, exactamente en Albaicín, al lado de la mezquita mayor. Sí. Y aquí hay un grupo islámico, digamos que son españoles la mayoría. Sí. La mezquita esta. Esta gente lo piensa, no lo sé cómo lo piensan, dicen, por ejemplo, si yo, por ejemplo, que soy como árabe, no puedo hacer el Qiyam Salat, por ejemplo, tiene que ser, no lo sé, uno de ellos. Ajá. El Adán, no se puede, uno de ellos. Sí. Si quiere casar con una mujer, hacer, por ejemplo, hacer el halal en la mezquita, no se puede, porque que no eres de la comunidad, solamente ellos. Entendido. ¿Me puede explicar esta gente cómo piensan ellos mejor que los árabes o mejor que los musulmanes? Porque mira, yo llevo aquí 20 años al lado de esta gente, lo conozco perfectamente. Ninguno va a decirme que no. Piensan muy mal de nosotros. Dicen que no, nosotros buscamos al Islam, nosotros mejores que los árabes, porque los árabes como una herencia, así lo dicen ellos. Pero hombre, nosotros sabemos que la diferencia entre tú y yo es solamente taqwa. Sí. Ellos no piensan así, no. ¿Me entiendes? Sí, entendido. Ellos no miran nosotros como musulmán de segunda, ellos de primera. Por ejemplo, si hay un inglés musulmán, mejor que yo, seguro. El americano, muchísimo mejor. Hermano, yo estás hablando... marroquí, tunisiano, soy peor. Hermano Abdel Qadir, ¿estás hablando de tu impresión? ¿Es la sensación que te dan o es lo que tú valoras? ¿O estás hablando de hechos reales y de que algo que te hayan dicho? Sí. Hermano, yo vivo al lado de la mezquita. ¿Me entiendes? Cuando hablas del Adán, cuando hablas de que no se acepta el Adán y no se acepta la oración, ¿es respetando, digamos, la jerarquía, respetando el orden establecido por el comité que gestiona la mezquita, hay un imam y tal, para que no sea una tarea abierta a todo el mundo? ¿O es que no, de entrada, que nunca un musulmán de origen árabe pueda hacer el Adán? Nunca un origen árabe puede hacer eso, yo lo sé. Nunca. ¿Me entiendes qué quiero decir? Yo sé que estoy hablando. Y dicen, por ejemplo, el Qiyam de Salat, si tú y yo queremos hacer Salat, tú haces el Qiyam Salat, tú y yo es el mismo. Pero ellos dicen que no. ¿Sabes por qué no? Porque nosotros no hacemos el Hudra. Tiene que hacer con ellos el Hudra. Yo no lo creo en la Hudra. Ellos lo hacen el Hudra porque ellos son sufís. Yo no lo hago eso porque no me enseñan a mí mis padres para hacer el Hudra. Yo no digo si no lo hago el Hudra, no soy musulmán. Ellos dicen eso. Entendido, hermano. Barakallahu fik. Inshallah, vamos a intentar contestar a esta pregunta. Gracias. Y una cosa, ¿el Hudra existe?
Inshallah también, También. se lo preguntamos. Barakallahu fik. Venga, salam alaikum. Alaikum Salam salam. wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, es una llamada desde Granada. Existe quizá un tipo de mala convivencia quizá entre algunas personas en Granada. ¿Qué podemos...? Más que una pregunta, quizá es más que una contestación, es quizá una orientación o un consejo en este sentido. A ver, por supuesto, como mencionó el hermano en su intervención, en el Islam somos todos iguales ante el ojo de Allah subhanahu wa ta'ala. No hay clases, no hay este mejor que el otro. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Oh gente, os hemos creado a través de una hembra y un varón, y os hemos hecho tribus y pueblos para que os reconozcáis. Sí. El mejor de entre vosotros ante Allah subhanahu wa ta'ala es el que más conciencia de él tiene o más le teme o es el más piadoso. Sí. Las obras, nuestra sinceridad de corazón, nuestra conducta, nuestra cercanía a Allah hacia Allah subhanahu wa ta'ala es la que nos destaca por encima de los demás y aún así queda, digamos, esa destacación, digamos, esa distinción es algo simbólico, no es algo que nos otorga un poder encima de los demás o una consideración encima de los demás. Todos somos iguales. La gente es igual como los dientes, digamos, de un peine. Y la farqa bayna arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa, como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No hay diferencia entre un árabe y un no árabe, sino a través excepto con el taqwa, el temor, la conciencia y la piedad. Eso lo tenemos que tener todos claros, tanto musulmanes de nacimiento como nuevos musulmanes. Realmente, árabes y no árabes. Ese arabocentrismo sí que existe en algunos musulmanes de origen árabe. Y también esa soberbia y ese egocentrismo y también esa supremacía de sentirse por encima por ser occidental, europeo, musulmán también existe lamentablemente en ciertos sectores de los nuevos musulmanes. Está mal en un lado y está mal en el otro. Todos somos hermanos. Todos tenemos la misma consideración en el Islam. Todos debemos colaborar y ayudarnos, indistintamente, digamos, de nuestras ideologías, pertenencias organizativas, nuestras convicciones jurídicas, nuestras escuelas jurídicas. Mientras estemos debajo del techo del tawhid, del monoteísmo, de la adoración de Allah y del seguimiento de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y del camino de nuestros sahaba y nuestros ancestros, estamos en el mismo camino y tenemos la misma consideración, pero sí podemos tener nuestras diferencias jurídicas, nuestras maneras de valorar las cosas, nuestras metodologías de trabajo, de da'wah, etc. Y podemos pertenecer a los grupos que nos dé la gana mientras estemos en ese círculo del Islam y de Ahl Sunnah o el Jama'a, de la gente de la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y del grupo. Vamos a concluir, inshallah, porque tenemos una pausa, pero antes de ir a la pausa, simplemente dando por hecho que realmente se prohíbe a gente de una procedencia o de otra no llevar a cabo el adán o no pertenecer a esa mezquita o a la junta de cualquier mezquita. No estoy hablando solo de Granada, sino estoy hablando totalmente en general, ¿no? ¿Qué contestación o qué orientación podemos dar? Yo creo que debemos de diferenciar entre dos aspectos, ¿no? El aspecto de que en un momento dado, para las personas cualificadas para ello, todos podemos llevar a cabo la oración, dirigir la oración o hacer el adán si sabemos hacerlo bien, si estamos en las condiciones. Puedo dirigir la oración si cumplo con las condiciones del imama. Puedo hacer el adán si cumplo con las condiciones del adán. Eso como norma. Cualquier musulmán que cumpla con los requisitos de cada aspecto puede hacerlo perfectamente sin ninguna discriminación. Eso es por un lado. Por otro lado, el tema de la organización dentro de las mezquitas, centros de culto, centros islámicos, etc. Cada centro islámico, cada mezquita, cada centro de culto, cada comunidad religiosa en España, sabemos que tiene un comité, que tiene una junta directiva, que tiene asignado un imam ratib regular, tienen asignado una persona que hace el adán, tienen un khatib, etc. Si cualquiera que entre a una mezquita
y si le parece hacer el adán lo hace cuando le dé la gana, Sí. y si le apetece adelantarse al imam lo hace, pues eso sería incorrecto. Si hay un imam, el imam es quien dirige la oración. Si hay un muaddin asignado por la llama, ese muaddin es quien tiene que hacer la oración, hacer la llama de la oración. Si hay alguien responsable, ¿no?, que le han asignado una responsabilidad religiosa en concreto, por la comunidad o por la junta o por el comité o por los que gestionan esa mezquita, eso lo debemos de respetar. Si los hermanos en la mezquita prefieren o tienen establecido que el adán lo hace fulanito siempre, que es el muezzin, pues eso se debe respetar, no nos debe molestar para nada, porque es organización, es nizam. Eso no quiere decir que discriminamos a los demás, o es que los demás no valen para hacer el adán, para nada. Si hay un imam, si voy de paso, estoy de paso en una mezquita, yo soy imam y cumplo con los requisitos de la imam, etc. Pero en cualquier mezquita hay un imam. Si entro a una mezquita digo, no, yo voy a dirigir el rezo porque soy imam. No. Eso no sería lo correcto. Lo correcto sería respetar las funciones. No podemos, digamos, dirigir la oración en la casa de nuestro hermano, aunque tengamos más capacidad para hacerlo, sino con su permiso, excepto con su permiso. Imagínate en la mezquita del imam, y el imam es sultanun fi masjid, como dice el Athar, ¿no? El imam es dueño y es el que dirige y es que establece el orden en su mezquita. Si el hermano se refiere a eso, no tiene razón. Pero si se refiere a que de entrada se discrimina a cualquier árabe... la propia mezquita o la junta de la mezquita excluye a los árabes de cualquier tipo de... Eso, por supuesto, sean nuevos musulmanes, o sean de origen español, o sean ingleses, o de búlgaros, o de estadounidenses, o los mismos marroquíes, da igual. Eso está mal, porque va en contra de la base de la igualdad en el Islam y de la hermandad y la fraternidad, que se tiene que reflejar mayormente en la mezquita a través de esa unión y a través de ese rezo en congregación, Salat al-Jama'a. Y es una crítica que hacemos tanto a los musulmanes árabes, que quizá en algunas situaciones sí que excluyen a otras comunidades de hermanos de Pakistán o de Senegal, etcétera, de África en general o cualquier otro país, y también de y sí lo diferentes hacemos. grupos. Lamentablemente sí se hace. Sí. Hace unos días estuvimos en un congreso en Turquía y nos tocó rezar el viernes en una mezquita de la universidad, y la verdad me sentí en mis propias carnes lo que sienten los no árabe-parlantes al escuchar un sermón, porque el sermón se impartió en turco y yo no me enteré de nada salvo del dua y de la entrada. Por lo tanto, al salir de ahí me di cuenta realmente de la sensación de aquel musulmán pakistaní o africano, asiático o europeo que va a la mezquita y no entiende nada a la hora de formular el sermón en árabe. El Islam no conoce de razas, ni de nacionalidades, ni de idiomas, y todos tenemos que ser iguales ante Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. Inshallah, después de una muy corta pausa seguimos con más preguntas, más dudas, más consultas islámicas. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Mientras estábamos en la pausa nos ha llamado la hermana Fátima desde Madrid. Estamos con ella. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam wa rahmatullah. Adelante, hermano. Hermano, quería preguntar si está permitido para una musulmana cantar en público. ¿Cantar en público delante de hombres y quién? mujeres o solo mujeres? No, público, hay hombres y mujeres. ¿Qué tipo de cante? Cante en inglés, y otra va tocando guitarra. Ajá, entendido. ¿Alguna otra duda, hermana Fátima? No, barakallahu fikum. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Bueno, una pregunta acerca de si la mujer puede cantar en público delante de un público mixto y... La mujer no, la mujer musulmana.
La mujer musulmana, por supuesto. hay que Pero dejarlo claro. Mohamed Said, son consultas islámicas. Por eso, entonces, no, pero- estamos hablando Pero es bueno, lógicamente. es bueno siempre hacer ese matiz porque luego, se nos tacha de sí, que nos estamos No, metiendo en terrenos que no nos Pero corresponden. el título del programa ya de entrada Pero bien, deja claro la todo. hermana es musulmana y pregunta, digamos, lo que dice la jurisprudencia islámica acerca, respecto a que una mujer musulmana cante delante de un público mixto, sea hombres y mujeres, utilizando instrumentos, etc. Sí. El tema de la música, el cante, Sí, lo hemos ya lo hemos tratado tratado. en otros en otros programas, que recomiendo a la hermana que lo tenga en cuenta porque hay mucho que decir, ¿no? Sí, Respecto al efectivamente. cante, respecto al uso de los instrumentos, respecto al tipo de cante, el mensaje, las palabras, el contenido, a quién está dirigido, cuál es la finalidad, cuál es el mensaje, eso de entrada. Y luego, quién lo hace, ¿no? El hombre, la mujer, etc. El tema de la voz de la mujer en el Islam, en ciertos contextos, está regulada con un aspecto de recato, respeto y pudor. Lo que se menciona en el Sagrado Corán, la orden coránica a las mujeres, وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. Y no utilicéis un tono sensual, no os insinuéis a través de vuestra voz para que tengan en ello un pretexto aquellos que, pervertidos, vamos a llamarlos, ¿no? La expresión coránica, enfermos de corazón, enfermos es de decir, corazón, que tienen digamos, una psique un poco... Ahí está, pervertido, ¿no? sí. Porque va a llevar, digamos, ese tono de voz o esa manera de hablar a un terreno inadecuado, impropio, ¿no? Que es pensar en el aspecto sexual, carnal, etc. Por lo tanto, es automático cuando hablamos de cantar una canción, cantar poesía, tal, pues es inevitable recurrir a un tono sensual, a un tono forzado, con cierta melodía, con cierto embellecimiento de esa voz para que llegue esa entonación al oyente y para que le guste, ¿no? Esa canción. Eso es importante de tener. Por lo tanto, según el contexto, si la mujer canta con mujeres, en una boda, en una fiesta privada, en un acto femenino, etcétera, pues hablando del cante, teniendo en cuenta el debate jurídico respecto al tema de los instrumentos, etcétera, pues tendría un juicio, sabiendo qué tipo de cante, cuál es el mensaje, cuál es la finalidad. Cuando hablamos de cantar en público, como mujer musulmana, utilizando esa voz, ese tono sensual, según qué mensajes, según qué canciones, según qué palabras se utilizan, según qué ritmos se utilizan, no sería lo apropiado islámicamente, no sería correcto islámicamente y habría que evitarlo. Barakallahu fik. Cuando el Corán habla de fi qulubihim marad, o cuando habla de ese marad, una enfermedad espiritual del corazón, no se refiere al corazón, digamos, físico, sino más bien... No se habla de patología cardiovascular. Exacto, cuando se dice enfermos de corazón no se está hablando de eso, sino más bien de un aspecto psicológico de la persona, ¿no? Y esto ocurre con muchísimas tradiciones religiosas donde el corazón representa, digamos, la psique o el estado psicológico de la persona. Acerca de la pregunta también de Abdul Qadir, que nos llamó desde Granada, nos preguntó acerca de la comunidad en Granada, etc., pero tenía una pregunta al final que nos preguntó acerca de lo que él llamaba al-Hudra, que es el Hadra, que es una práctica que se lleva a cabo en ciertas comunidades, ¿no? Al-Hadra tiene diferentes, tiene diferentes definiciones, sí, según, digamos, a lo que nos referimos. Sí. Si al-Hadra se refiere a Hudur Majlis Dhikr, asistir a una reunión de recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala, hacer el dhikr, estudiando el Sagrado Corán, recitando el Sagrado Corán, mencionando el nombre de Allah, estudiando un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asistiendo a una exhortación, a un majlis de dhikr, hacer al-hudur en un majlis de dhikr, una hadra de dhikr en ese contexto, no tiene ninguna
no tiene ningún problema. Es algo que hicieron los sahaba radwanullah alayhim. Abdullah ibn Rawaha decía a su compañero: "Ta'ala bina najlis nadhkurillah sa'a nu'minu billahi sa'a." Los sahaba, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam decía: "Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa hafathum malaika wa ghashiyatuhum rahmatun nazalat alayhim sakinah wa dhakarahum Allah fi man 'indah." Habla de una tranquilidad, de un grupo que se junta en en torno a la palabra de Allah y lo estudian. Si a eso se refiere el hermano, eso no tiene ningún, digamos, impedimento jurídico ni ningún, no es nada está malo. bien visto. Está bien visto y es algo recomendable. Lo necesitamos para alimentar ese corazón, para establecer las bases de la fraternidad entre nosotros y esa colaboración y ese ta'awun ala al-birr wa ta'awunu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awunu ala al-ithmi wal 'udwan. cooperar en el Sí, bien. si se refiere a una práctica toroqui, ¿no? De ciertas tariqas de grupos de sufía que afirman supuestamente que esos majalis asiste en ella el alma, el espíritu o de su sheikh o del mismo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y hacen ciertas prácticas de bailes, de saltos, recurren a ciertos instrumentos. Depende de la tariqa. Depende de la tariqa, tienen ciertos ritos, ciertos rituales, ¿no? Eso no tiene base en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni en los hechos del sahaba radhiyallahu anhum, ni se basa sobre unos argumentos en la sharia, ni es una práctica realmente que se puede considerar como una adoración, para ser sinceros. Hay algunos que se basan sobre, digamos, los bailes del grupo del Habasha que asistió a ello el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y permitió a su mujer Aisha contemplarlo. Eso es un aspecto del farah, eso es un aspecto de juego, eran como actuaciones, como un espectáculo, ¿no? de circo en la actualidad, en una fiesta, y lo asistió folclórico, y lo asistió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y permitió que su mujer estuviese con él viéndolo, porque le gustaba y era un contexto incluso de júbilo, de fiesta, de Eid. Si no me equivoco, ¿tuvo lugar dentro de la mezquita? Dentro de la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque se estaba asomando desde la habitación de Aisha radhiyallahu anha. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le cedió y ella ponía su mentón su mejilla en el hombro del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y no hubo ningún problema en ello, porque era un contexto de júbilo, de disfrute, de alegría, de Eid, de celebración de Eid. Coger eso y decir que hacer el dhikr saltando y bailando para llegar al trance, para llegar al wajd, o llegar a perder al fana y perder la conciencia y conectarse con otro mundo, tal, eso ya son otros aspectos, otros términos esotéricos que necesitarían estar basados. Si decimos que eso es una práctica religiosa, se tiene que basar sobre argumentos religiosos, porque sabemos que en el ta'a, en el ibada, debe de haber dos fundamentos: fuentes. Al-ikhlas wal mutaba'a, la sinceridad de la dedicación a Allah subhanahu wa ta'ala, y el seguimiento del profeta, el seguimiento del legislador, Corán y Sunna del profeta Muhammad o Sahaba. Nosotros no ponemos en entredicho su sinceridad, pero sí que ponemos en entredicho el mutaba'a, la fuente, claro. Si realmente están siguiendo un ejemplo del profeta. Si tú me dices esto es una práctica islámica, me tienes que aportar el argumento de que esa es práctica islámica. Y las prácticas son establecidas por Allah y por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y por nuestras fuentes de legislación. Los rituales. Hay algunos que han hecho, digamos, algunas analogías, algunos esfuerzos, algunos ijtihad para justificar ese tipo de prácticas toroquís, de sus metodologías espirituales establecidas por sus maestros, etc. Como tú dices, a veces no podemos dudar de la buena intención en ello, pero eso no quiere decir que está bien cuando carece de esa base o de ese argumento nuestras fuentes verídicas, que son el Corán y el Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, si es de ese tipo, recomendamos no participar en ello, y consideramos, según la opinión de nuestros sabios y según la opinión de nuestra jurisprudencia, que es algo que no tiene relación con la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fik. Vamos a atender una llamada de la hermana Amatullah desde Andalucía. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Disculpa que te hayamos mantenido al teléfono tanto tiempo. No se preocupe, de todas maneras era muy interesante lo que estaban diciendo. Barakallahu fik, adelante. Quería hacerles una pregunta sobre el fidya. Sí. Una persona que pues no ha recuperado a tiempo los ayunos de Ramadán por un tema por la menstruación, y bueno, después de recuperarlos pues tiene que pagar una fidya, ¿no? Por el retraso. Entonces quería saber si ese dinero de la fidya lo puede destinar
a otras cuestiones que no sea la comida. Es decir, por ejemplo, para algunos casos que ustedes plantean incluso en otros programas del canal, de gente que necesita ayuda, etcétera. Entonces, si ese dinero podría destinarse a ayuda médica, por ejemplo, asistencia médica, etcétera, o debe ir destinado, pues ya sea para comprar comida o... no sé si me explico bien. Te explicas perfectamente, Barakallahu. Pues eso, quería saber... Me gustaría saber por qué da por hecho que tiene que pagar la fidia. ¿Es una persona que tiene una enfermedad crónica que no puede recuperar el ayuno o es que ha sacado la recuperación de la deuda más de su tiempo? No, porque esta persona era por recuperar el ayuno de los días que no ayunó en Ramadán por la menstruación normal. Entonces, en vez de recuperarlo, pasó un Ramadán y 2 Ramadanes o incluso más tiempo, tardó en recuperarlo. Entonces, de ahí que lo haya consultado y le hayan dicho que además de recuperar el ayuno debe pagar una fidia por cada día. Entendido. Vale, correcto, entonces. Barakallahu fik. ¿Alguna otra duda, hermana Amatullah? No, solo eso. Barakallahu fik. Gracias. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Bueno, damos por hecho que son casos en los que sí que se debe dar la fidia. Entonces esa fidia, esta cantidad de dinero que ya hemos analizado y hablado y explicado en otros programas, se debe dedicar exclusivamente a personas para cubrir sus necesidades de alimentación, etcétera, o se pueden dedicar a fines como los que acaba de mencionar la hermana, que son fines médicos o de educación para personas que quieren escolarizar a sus hijos, no encuentran libros de texto, etcétera, etcétera. El valor de la cuota sí tiene que ver con la comida del donante, ¿no? A la hora de valorar el gasto medio diario en comida, ¿no? Que es lo que gasto yo diariamente en mi comida. Depende de cada mi situación económica, depende de cada persona. Si tengo que pagar esa fidia por ese día de ayuno, pues si yo normalmente, en mi caso, pues vamos a suponer que gasto 10 euros diariamente en el gasto de comida, tengo que sacar por cada día 10 euros. La gente que gaste 100 euros, pues tendrá que... Los que tenemos establecida una cuota mínima, ¿no? Valorada según el gasto medio de la clase media, digamos, que oscila entre 3,5 hasta 5 euros, en nuestro caso aquí en España. Y tirando luego, a la baja ya, tal y como están los precios, pero bueno. Tirando a la baja, pero siempre si uno puede sacar más, pues está más que recomendable. Eso no quiere decir que hay que limitarlo simplemente a dar comida a una persona necesitada. Se le tiene que dedicar a una persona necesitada. Y se puede sacar en el valor metálico, en el valor de dinero, no en especie, como es también la cuestión de Zakat el-Fitr en su momento ya lo hemos detallado, para cubrir las necesidades de esa persona que está en una situación de necesidad, sea para la comida, sea para otras cuestiones. Por lo tanto, se permite dar esa cuota para casos benéficos, para ayuda humanitaria, para dárselo a la persona que ella valore, digamos, en qué gastarlo. Si necesita pagar con ello el recibo de la luz, pues está en su derecho porque le estamos cubriendo esa necesidad. Nuestra misión termina en sacar esa cuota por la falta de ese ayuno recuperado o por ser unas personas que no podemos recuperar el ayuno por enfermedades crónicas y compensamos ese ayuno faltado por una cuota diaria por cada día de ayuno. Barakallahu fik, y que Allah subhanahu wa ta'ala pues acepte de todos, inshallah. Vamos a pasar unas cuestiones, unas preguntas que nos llegan a través de las redes sociales, muy interesantes. También desde Ceuta nos escribe Nora, nos dice: Salam alaikum, mi nombre es Nora y soy natural de Ceuta. Mi pregunta es acerca del incienso. Es muy tradicional en Marruecos y otros sitios utilizar el incienso en actos festivos o en funerales. Hay personas que dicen que lo utilizan para ahuyentar los malos espíritus. Mi pregunta es saber qué hay de verdad, disculpa, al respecto, y también si era una tradición empleada por nuestro amado profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Muchas gracias y felicitaciones por el programa. Barakallahu fik. No tiene ninguna base, ¿no? Eso es superstición y entra ya en las prácticas paganas, ¿no? Pensar que a través de utilizar incienso, quemando ciertos minerales o ciertas sustancias, vamos a ahuyentar espíritus o
o malas vibraciones, o etcétera. Sí. Eso no carece, ¿no?, de base en nuestra jurisprudencia, e incluso está considerado, si lo hacemos con esa creencia, está considerado como una práctica que nos acerca al politeísmo, al shirk, a asociar, digamos, poderes a criaturas con Allah subhanahu wa ta'ala. A una cosa inerte. Eso es, pensar que ese humo de ese incienso me va a proteger a mí del mal. El que protege del mal es Allah subhanahu wa ta'ala. Hacerlo pues para ambientar la sala, para utilizar el oud que se utilizaba en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como perfume, ¿no?, quemando ciertas sustancias para dar, digamos, una fragancia agradable. Eso se puede hacer para ambientar la sala, la mezquita, el salón, en una reunión, en una boda o en un funeral. Simplemente con la intención de perfumar el lugar, no hay ningún problema. Si lo hacemos con la intención de atraer baraka, bendición, o alejar, digamos, los malos espíritus, etc., eso es considerado una práctica incorrecta, sino que nos acerca incluso puede ser algo grave, ¿no? Por supuesto. Barakallahu fik. Tenemos con nosotros al teléfono al hermano Omar desde Madrid. Salam alaikum wa rahmatullah. Adelante, hermano. Mi pregunta es que tengo una hija. Sí. Una chica española. Sí. Su madre es cristiana. Cada vez que yo cojo a la niña enseñándole el Islam, y su madre siempre me impide. Entonces yo estoy intentando todo lo posible para que ella aprenda el Islam, y no, pues no es posible. Y yo tengo algunas responsabilidades si la niña crece y sea más grande y no sabe el Islam. No. ¿Y delante de Dios sobre este tema? Entendido. Es decir, ¿usted estuvo casado con esta señora o no? No estaba casado con ella. Vale, pues pregunta acerca de sus responsabilidades acerca de su hija. ¿Su hija vive con él o con no, vive con ella, ¿no es así, hermano Omar? No, vive con su madre. Vive con su madre. Con su madre, sí. Y su madre le impide aprender o saber acerca del Islam, ¿no es así? Sí, le impide totalmente. Cada vez que yo le enseño algo, cuando vaya a casa, su madre dice que no. Sí. Le impide totalmente, y yo estoy intentando. ¿Qué responsabilidad tengo yo como padre? Sí. Y pues sobre la niña. Entendido. Barakallahu fik, hermano Omar. Inshallah enseguida le contestamos. Salam alaikum. Bueno, entendida la pregunta, él tuvo una hija, fruto de una relación extramatrimonial con esta señora no musulmana. La hija vive con su madre, la madre le impide totalmente a la hija aprender del Islam o incluso aprender de su padre, su padre biológico. Y él dice, ¿qué puedo hacer en esta situación? Y si la hija crece como no musulmana y no tiene nada que ver con el Islam, si él realmente es responsable por esta situación. Realmente es una situación compleja, ¿no? Y que llama a reflexionar, ¿no? Y desde aquí le llamamos la atención a muchos hermanos a la hora de... Vamos a hablar del contexto matrimonial, ¿no? Porque las relaciones extramatrimoniales, por supuesto, están prohibidas en el Islam, y tener hijos fuera del matrimonio está considerado uno de los pecados capitales. Sí, ¿no? damos por hecho que el hermano Omar habrá hecho su tauba, inshallah. Sí, inshallah. Sí. No, vamos a hablar con aquellos hermanos que incluso piensan casarse con no musulmanas. Sí. Y supuestamente de otras confesiones, tener muy presente el aspecto de la educación de los hijos. Los niños, ¿no? Es una responsabilidad de ambos padres, por supuesto, pero el hombre como figura tradicionalmente, tanto en la familia musulmana como en las familias cristianas y judías, que es la parte de la responsabilidad, la parte, digamos, de la protección y de la orientación en la educación junto con la madre, recae sobre él una gran responsabilidad. En su situación, al menos la mitad de la responsabilidad. Sí, y en su situación es una situación peculiar, compleja, por supuesto, dado que la hija no vive con él, sino vive con su madre, en una separación, hay diferencia de creencia, de ideología y de forma de vida, por supuesto. Él debe de hacer
debe de cumplir con su obligación por su parte, inculcarle a su hija los valores que él vea oportunos, porque es su derecho, es un derecho amparado por la Constitución española incluso, porque la educación de los hijos corresponde a los padres en cierta edad. Él es libre de enseñar a su hija los valores que vea acordes a su convicción y su ideología y lo que siempre vea que beneficioso, no incumpla la ley, ¿no? siempre que no, digamos, recurra a la obligación, a la coacción, al maltrato, etcétera. Y hacer dua, no pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala que guíe a esa hija hasta que llegue, inshallah ta'ala, a la edad de la responsabilidad, a la edad de la mayoría, a la mayoría de edad, ¿no? Cuando sea responsable de sus actos y sea mayor de edad, y que ella decida, elija ese camino acorde a los valores que le han inculcado ambos padres. Pero tirar la toalla y decir no, es que no me lo permite, mientras no vulnere la ley, mientras no recurra a alguna práctica que es considerada, digamos, como delito, como algo que infrinja las leyes en ese aspecto, él está en su derecho, por supuesto, como padre, es su hija, su sangre, él es responsable ante Allah de la educación de su hija, por supuesto, y debe de hacer todo lo que está en su mano sin entrar en conflictos, sin, digamos, llegar a males mayores. Sí. Y también buscar el diálogo con la madre de esta por supuesto, niña también. Tienen un hijo, una hija en común. Sí. Los dos, ambos creo que buscan el bien para su hija, para su propia hija. La coacción en este aspecto no hay que contemplarla, ni forzarle, ni presionar a la hija porque sigue siendo una menor y sigue siendo una niña. El diálogo, la exhortación, el diálogo entre los padres y inculcar aquellos valores comunes, ¿no? que son islámicos y también son compartidos por las otras ideologías. Los valores de los buenos modales, el buen carácter, los preceptos, inshallah ta'ala, cuando esté en la capacidad de asimilarlos, pues que se lo enseñe, y si ella opta por su voluntad de elegir el camino del Islam, pues bienvenida sea y habrá hecho lo que ha podido, si no, ha cumplido con su parte. Y también buscar quizá la custodia compartida de esta niña, porque también recae sobre él la educación de su hija. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'ida al hasana, es decir, invitar a la gente al camino de Allah subhanahu wa ta'ala a través de la sabiduría, que es muy importante, y la exhortación a través de las mejores palabras. Hermano Mohamed Said, muchísimas gracias por todo, por todas las explicaciones. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido y haber interactuado con nosotros con sus dudas. Inshallah nos vemos el jueves que viene con más consultas islámicas. Que Allah subhanahu wa ta'ala les guarde y proteja y bendiga. Que pasen una buena semana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. نهديك يا أمي رحيق تفوق نهدي إلى كل الأحبة جهدنا